Nunca imaginé que mi propia esposa, la mujer que juró amarme y respetarme de por vida, sería capaz de engañarme con mi propio jefe en la fiesta de mi 10º aniversario en la empresa. Cuando vi a Rebecca salir discretamente por la puerta trasera del salón de fiesta seguida de Kevin, se me encogió el corazón. Había gastado más de $35,000 en esa fiesta para celebrar mi década de dedicación a la empresa, y mientras todos brindaban por mi éxito, mi propia esposa estaba entre bastidores traicionando mi confianza. Los seguí a ambos hasta el aparcamiento, y cuando me vieron, la sorpresa en sus rostros confirmó mis peores sospechas. Pero lo que ocurrió después cambiaría mi vida para siempre. Fue entonces cuando descubrí que la traición no era solo emocional, sino también financiera, y que habían estado conspirando durante meses no solo para destruir mi matrimonio, sino también para arruinar la carrera que tanto me había esforzado por construir durante toda una década. Lo que no sabía era que ese momento humillante sería solo el comienzo de una serie de descubrimientos que me llevarían a perder casi todo antes de recuperar mi dignidad y reconstruir mi vida. ¿Cómo me recuperé de semejante traición? ¿Qué les pasó a Rebecca y Kevin después de confrontarlos aquella noche que debería haber sido una celebración de mi carrera? Si has llegado hasta aquí, probablemente te habrás dado cuenta de que las relaciones no siempre son como las imaginamos, ¿verdad? En este canal encontrarás un espacio seguro donde historias reales como la mía se cuentan sin juicios. Estas historias te conmoverán, te harán reflexionar y quizás incluso te ayuden a comprender mejor tus propias experiencias. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad donde cada historia cuenta y donde siempre eres bienvenido. Ahora te contaré todos los detalles de esta experiencia que cambió mi vida para siempre. Me llamo Michael Thompson, tengo 38 años y llevo más de 15 trabajando en el sector financiero. Nací y crecí en Chicago, pero me mudé a Boston a los 22 para empezar mi carrera tras graduarme en Administración de Empresas. Fue allí donde conocí a Rebecca, una despampanante mujer de 28 años, rubia y con penetrantes ojos azules, que parecía salida de una revista de moda. Nos conocimos en una recaudación de fondos para el banco donde yo estaba empezando a forjar mi carrera. Por aquel entonces, era un analista junior, lleno de ambición, pero aún en las primeras etapas de la carrera corporativa. Rebecca trabajaba en el departamento de marketing de una gran empresa de cosméticos, y enseguida me di cuenta de que teníamos mucho en común: ambición, determinación y grandes sueños de futuro. Nuestra relación evolucionó rápidamente. En tan solo 6 meses, nos comprometimos, y un año después de nuestra primera cita, nos casamos en una ceremonia frente al mar en Cape Cod con 150 invitados. Gasté prácticamente todos mis ahorros en esa boda, más de $45,000, porque quería que fuera un día perfecto para Rebecca. Siempre había demostrado un gusto refinado y solía mencionar cómo sus amigas celebraban bodas lujosas, así que me esforcé al máximo para que tuviera una celebración inigualable. Al principio de nuestro matrimonio, todo parecía perfecto. Alquilamos un cómodo apartamento en un barrio exclusivo de Boston, y aunque era un poco más de lo que podíamos permitirnos en ese momento, estaba decidido a brindarle lo mejor a mi nueva esposa. Con el paso de los años, mi carrera empezó a despegar. A los 30, recibí una oferta para trabajar en Horizon Financial Partners, una de las principales firmas de asesoría financiera de Boston. La oferta incluía un salario de $150,000 al año, más bonificaciones, casi el doble de mis ingresos anteriores. Kevin Matthews, el director ejecutivo de la empresa, parecía haber visto algo en mí. Durante la entrevista, mencionó que tenía la chispa en la mirada que buscaba en sus empleados. Fue una oportunidad que me cambió la vida. Con el nuevo salario, finalmente pudimos comprar nuestra propia casa, una propiedad de $650,000 en un barrio tranquilo, con 4 habitaciones y un amplio patio trasero. Rebecca había mencionado varias veces que quería formar una familia, y pensé que esta casa sería perfecta para eso. Sin embargo, a medida que mi carrera avanzaba, empecé a notar cambios sutiles en nuestra relación. Rebecca, quien al principio me apoyaba y celebraba cada ascenso conmigo, parecía cada vez más distante e insatisfecha. Al llegar a casa, a menudo la encontraba hablando por teléfono con sus amigas, planeando salidas caras o navegando en sitios de compras de lujo. Nuestras tarjetas de crédito empezaron a acumular deudas, sobre todo en ropa de diseñador, bolsos y joyas que ella insistía en necesitar para mantener las apariencias en eventos sociales relacionados con el trabajo. Al principio,
no me importó. Después de todo, me ganaba bien la vida y quería que mi esposa fuera feliz. Si comprarle un vestido de $3,000 o un bolso de $5,000 la hacía feliz, lo consideraba una inversión en nuestro matrimonio. Además, Rebecca siempre era increíblemente encantadora en los eventos corporativos, y muchos de mis colegas comentaban lo afortunado que era de tener una esposa tan hermosa y elegante. Kevin, mi jefe, parecía estar particularmente impresionado con ella. Siempre que teníamos cenas de empresa o fiestas navideñas, se aseguraba de charlar largo y tendido con Rebecca, riéndose de sus chistes y elogiando su estilo. Con el paso de los años, mi dedicación a Horizon Financial Partners dio sus frutos. Tras 5 años en la firma, me ascendieron a director de inversiones, con un salario anual de $280,000 más participación en las ganancias. Con el ascenso, mi agenda se volvió aún más apretada. A menudo trabajaba hasta tarde, viajaba por negocios al menos una vez al mes y pasaba muchos fines de semana preparando presentaciones o analizando posibles inversiones. Rebecca empezó a quejarse de mi ausencia, diciendo que la descuidaba y priorizaba el trabajo sobre nuestra relación. Intenté compensar mi ausencia con regalos caros, un Rolex de $18,000 para su 35º cumpleaños, un collar de diamantes de $25,000 para nuestro aniversario y un viaje de 2 semanas a Europa que costó más de $30,000. Sin embargo, nada parecía ser suficiente. Rebecca seguía insatisfecha y cada vez más distante. Empezó a salir frecuentemente con sus amigas, y a menudo regresaba a casa tarde por la noche, oliendo a alcohol y perfume caro. Cuando la interrogué, dijo que solo intentaba divertirse un poco, ya que yo nunca estaba disponible. Empecé a notar pequeñas inconsistencias en sus historias, lugares que decía haber visitado que no coincidían con las facturas que encontré, amigos que mencionaba pero que nunca conoció en persona. Fue por esta época que Kevin, mi jefe, empezó a aparecer con más frecuencia en nuestras conversaciones. Rebecca mencionaba lo encantador, exitoso y considerado que era, y a menudo hacía comparaciones sutiles entre nosotros. Comentarios como, Kevin siempre encuentra tiempo para su familia, incluso como director ejecutivo. Kevin dijo que su esposa nunca tiene que usar el mismo vestido 2 veces en eventos sociales, se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, Kevin era mi mentor y jefe, un hombre casado de 48 años con 3 hijos. Nunca se me ocurrió que pudiera representar una amenaza para mi matrimonio. Cuando cumplí 9 años en Horizon, comencé a planear una gran celebración para mi 10º aniversario. Quería organizar una fiesta que no solo conmemorara mi década de contribuciones, sino que también me brindara la oportunidad de fortalecer las relaciones con clientes importantes y posibles inversores. Rebecca parecía inusualmente entusiasmada con la idea. Se ofreció a ayudar con los preparativos, algo que rara vez hacía en eventos laborales. Su repentino cambio de actitud me hizo albergar la esperanza de que nuestra relación quizás estuviera mejorando. En los meses previos a la fiesta, gasté más de $35,000 en preparativos. Alquilé uno de los salones más elegantes de Boston, contraté a un chef de renombre para la cena, seleccioné vinos galardonados y planifiqué una serie de presentaciones que destacarían no solo mis logros, sino también el crecimiento de la empresa bajo el liderazgo de Kevin. Rebecca participó en cada detalle, desde la elección de las flores hasta la lista de invitados. Recuerdo mi sorpresa cuando insistió en invitar no solo a ejecutivos y clientes clave, sino también a empleados de todos los niveles de la empresa. En aquel momento, lo interpreté como un gesto de generosidad e inclusión. La gran noche finalmente llegó el 15 de septiembre de 2024. Rebecca estaba espectacular con un vestido rojo que costó $7,000, un regalo que le hice especialmente para la ocasión. Llegamos al lugar de la fiesta 2 horas antes para asegurarnos de que todo estuviera perfecto. Recuerdo lo nerviosa que parecía, revisando constantemente su teléfono y desapareciendo por momentos para consultar los últimos detalles con los organizadores. En ese momento, atribuí su comportamiento a la ansiedad de querer que todo saliera perfecto. La fiesta empezó puntualmente a las 8 de la noche. El salón estaba magnífico, decorado con elegantes arreglos florales e iluminación tenue. Los invitados empezaron a llegar y pronto el ambiente se llenó de animadas conversaciones, risas y el tintineo de copas de champán. Kevin llegó sobre las 8:30, sin su esposa,
explicando que tenía una migraña severa y no podía asistir. Me abrazó cariñosamente delante de todos, declarando en voz alta que yo era la mejor inversión que Geraisen había hecho jamás. Recuerdo el orgullo que sentí en ese momento, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de descubrir. Alrededor de las 10 de la noche, después de una cena excepcional y varias rondas de discursos entusiastas, me di cuenta de que hacía tiempo que no veía a Rebecca. Pregunté a algunas personas si la habían visto, pero nadie me lo dijo. Empecé a buscarla por la sala, cada vez más preocupado. Fue entonces cuando me di cuenta de que Kevin tampoco estaba por ningún lado. Una sensación de vacío empezó a apoderarse de mí, pero intenté reprimirla. Seguramente había una explicación razonable para la ausencia simultánea de mi esposa y mi jefe. Decidí explorar las demás zonas del lugar. Pasé por la cocina, los baños y la terraza. Fue entonces cuando uno de los camareros, al verme visiblemente preocupado, se acercó discretamente. Nunca olvidaré lo que dijo: si busca a la mujer del vestido rojo, la vi salir por la puerta trasera con un hombre canoso hace unos 15 minutos. Se me heló la sangre. Le di las gracias al camarero y me dirigí inmediatamente a la puerta trasera que daba al aparcamiento. La noche era fría y el estacionamiento estaba parcialmente iluminado. Caminé entre los autos, con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces oí la voz de Rebecca, seguida de una risa que reconocí al instante como la de Kevin. Seguí el sonido y, al girar hacia una fila de autos, los vi. Rebecca estaba apoyada contra la puerta del Porsche de Kevin, con sus brazos alrededor de su cintura, sus labios separados por centímetros. Me quedé paralizada por un momento, sin poder creer lo que veía. Luego di un paso adelante, mis zapatos chirriaron sobre la grava. Ambos voltearon la cabeza hacia mí a la vez. La expresión de asombro en sus rostros confirmó todo lo que necesitaba saber. Rebecca se apartó de Kevin al instante, alisándose el vestido y el cabello, como si de alguna manera pudiera deshacer lo que acababa de presenciar. Kevin, en cambio, mantuvo una calma inquietante. Tras el breve instante de sorpresa, simplemente sonrió, una sonrisa que jamás olvidaré, no de vergüenza ni remordimiento, sino de triunfo apenas disimulado. No soy un hombre violento. Nunca lo he sido. En ese momento, sin embargo, sentí una rabia que nunca antes había sentido. Avancé hacia ellos con los puños apretados y la respiración entrecortada. Rebecca empezó a llorar, retrocediendo hasta quedar parcialmente oculta tras Kevin. Kevin, sin embargo, permaneció inmóvil, mirándome fijamente. Cuando por fin hablé, mi voz era ronca, casi irreconocible. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así. Kevin respondió con una calma desconcertante: ya basta, Michael. Ya basta. Rebecca intentó hablar, pero la interrumpí. Le pregunté si cada vez que decía que estaba con sus amigas, en realidad estaba con él. Su silencio fue respuesta suficiente. Kevin hizo algo que me sorprendió aún más, rodeó los hombros de Rebecca con el brazo y dijo: creo que es hora de que seamos sinceros con Michael, cariño. Se merece saberlo. La familiaridad con la que la tocó y le habló dejó claro que no era la primera vez, ni mucho menos. En los minutos siguientes, mientras estábamos en ese frío estacionamiento, descubrí una verdad aún más devastadora. Su romance no era nuevo, llevaba más de 2 años. Y peor aún, Kevin le había ofrecido a Rebecca no solo su afecto, sino también garantías financieras que, según él, yo jamás podría darle. Mencionó con indiferencia cómo había ayudado a Rebecca a invertir parte del dinero que tan generosamente le das, refiriéndose a mí como si yo fuera simplemente un intermediario financiero en algún tipo de plan elaborado. Cuando confronté a Rebecca y le pregunté si realmente había usado el dinero que tanto me había costado ganar para invertirlo con la ayuda de Kevin, finalmente habló. Sus palabras fueron como puñaladas: ¿crees que sería tan tonta como para no asegurar mi futuro? Trabajas tanto, siempre estás fuera, ¿y para qué? ¿Para gastarlo todo en cosas que no durarán? Kevin me enseñó cómo puedo tener seguridad financiera sin ti. Fue en ese momento que comprendí plenamente la magnitud de la traición, no era solo emocional o física, sino también financiera. Kevin entonces asestó lo que solo podría describirse como el golpe de gracia. Miró su reloj y dijo: bueno, supongo que es hora de volver a la fiesta. Después de todo,
todavía tengo un discurso que dar para celebrar tus 10 años de contribución. El sarcasmo en su voz era palpable. Luego se volvió hacia Rebecca y le dijo, cariño, será mejor que entres primero. Michael y yo tenemos algunos asuntos de negocios que tratar. Rebecca dudó un momento, mirándome con lo que parecía un destello de remordimiento, antes de asentir y regresar al salón de baile. En cuanto Rebecca estuvo fuera del alcance del oído, la expresión de Kevin cambió. La sonrisa desapareció, reemplazada por una frialdad calculadora que reveló al verdadero hombre tras la fachada de mentor que había mantenido durante tantos años. Michael, empezó, sacudiendo la cabeza como decepcionado por un hijo desobediente. ¿De verdad creías que una mujer como Rebecca estaría satisfecha con un hombre como tú? Puede que tengas talento para los negocios, pero siempre te ha faltado algo, esa voluntad de hacer lo que sea necesario para llegar a la cima. Me quedé en silencio, intentando procesar no solo la traición de mi esposa, sino también el cambio radical de dinámica con el hombre al que había considerado mi mentor durante una década. Kevin continuó, con una voz casi aburrida, te he estado observando durante años, esperando a que desarrollaras esa última capa de, digamos, instinto asesino que separa a los buenos de los grandes. Pero siempre has sido demasiado recto, demasiado ético. Casi escupió la palabra, ético, como si fuera un insulto. Rebecca, en cambio, sonrió, entiende el juego. Sabe que la vida no se trata de trabajar duro y esperar que el mundo reconozca tu valor. Se trata de conseguir lo que quieres. Por fin recuperé la voz. ¿Y qué quieres, Kevin? ¿No te bastaba con ser mi jefe, con controlar mi carrera? ¿Tuviste que destruir también mi matrimonio? Rió, una risa fría que resonó por el aparcamiento vacío. No seas tan dramático, Michael. Tu matrimonio ya estaba destruido mucho antes de que yo entrara en escena. Y en cuanto a lo que quiero. Hizo una pausa, con la mirada fija en la mía. Digamos que hay ciertos negocios en Geraisen que requieren discreción. Negocios que generan ganancias sustanciales para algunos de nosotros, pero que deben mantenerse fuera de los libros oficiales. Estabas peligrosamente cerca de descubrir algunos de estos acuerdos especiales. Rebecca me ayudó muchísimo manteniéndome al tanto de tus sospechas, tus investigaciones. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Durante los últimos meses, había notado inconsistencias en algunos informes financieros, discrepancias que parecían pequeñas por separado, pero que, en conjunto, sugerían un patrón preocupante. Intenté investigar discretamente, guardándome mis sospechas hasta estar seguro. Al parecer, no había sido lo suficientemente discreto. Estás blanqueando dinero a través de Geraisen, dije, no como una pregunta, sino como una observación. Kevin no lo confirmó ni lo negó. En cambio, se encogió de hombros y dijo, los negocios son complejos, Michael. Siempre hay zonas grises. Algunos simplemente sabemos navegar en estas aguas turbulentas mejor que otros. Entonces dio un paso hacia mí, bajando la voz hasta un tono casi conspirativo. Te voy a ofrecer una opción, Michael. Puedes montar un escándalo ahora, arruinar la fiesta, intentar revelar lo que crees haber descubierto sobre la empresa y mi relación con Rebecca. Esto sin duda te hará la vida imposible durante los próximos meses, con un divorcio público y humillante, y te asegurará que nunca más vuelvas a trabajar en finanzas. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. O puedes ser inteligente. Puedes volver a esa habitación con una sonrisa, terminar la noche como el buen soldado que siempre fuiste, y mañana empezaremos a hablar de tu transición fuera de la empresa. Una salida digna, con una indemnización generosa y buenas referencias. Tú decides. En ese momento, sentí que me habían quitado todo el aire de los pulmones. 10 años de carrera, construyendo mi reputación ladrillo a ladrillo, y ahora todo se desmoronaba en cuestión de minutos. Mi matrimonio, mi carrera, mi confianza en mí mismo, todo me estaba siendo arrebatado de golpe. Kevin debió interpretar mi silencio como sumisión, porque volvió a sonreír, se ajustó la corbata y dijo, buen chico. Ahora, volvamos a la fiesta y demostrémosles a todos lo que significa ser un verdadero profesional. Empezó a caminar hacia el salón, esperando claramente que lo siguiera dócilmente. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar ese final.
Toda la ira, la humillación y la traición se cristalizaron en un momento de absoluta claridad. No, dije con la voz más firme que nunca al dirigirme a Kevin. Se detuvo, girándose lentamente con expresión de incredulidad. ¿Qué dijiste?, repetí, esta vez más alto. Dije que no. No te seguiré la corriente. No fingiré que no pasó nada. Y definitivamente no permitiré que me eches de la empresa que ayudé a fundar para que puedas continuar con tus planes fraudulentos. La expresión de Kevin se endureció. Estás cometiendo un grave error, Michael. Un error que te costará todo lo que has construido. Di un paso hacia él, sintiendo una confianza que desconocía. No, Kevin. Fue tu error subestimar lo mucho que he aprendido sobre tus operaciones en los últimos meses. Fue tu error pensar que no habría hecho copias de los documentos que encontré. Y el mayor error fue creer que me dejaría intimidar fácilmente. Sus pupilas se dilataron ligeramente, el primer indicio de que su confianza se tambaleaba. Estás fanfarroneando, dijo, pero había un dejo de incertidumbre en su voz. Sonreí, no de felicidad, sino de determinación. ¿De verdad quieres arriesgarte? Porque si caigo, te llevaré conmigo. Tengo copias de cada correo electrónico, cada transferencia, cada registro manipulado, tengo copias de todo, guardadas en lugares seguros. Si me pasa algo, o si intentas arruinar mi reputación, esta información irá directamente al FBI, la SEC y todos los principales periódicos financieros del país. Kevin palideció visiblemente, pero recuperó la compostura rápidamente. No harías eso. No solo me destruirías a mí, sino a toda la empresa. Cientos de personas perderían sus trabajos, incluyendo a muchos que consideras amigos. Fue un golpe bajo, que apeló a mi preocupación por colegas inocentes, pero estaba preparado. La responsabilidad sería tuya, no mía. Pones a todos en riesgo con tus acciones, no a mí. Pero estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Ahora me tocaba a mí dictar las condiciones. Renuncio mañana. Voluntariamente, discretamente. A cambio, quiero 1 año de salario como indemnización, referencias impecables y tu garantía de que nunca volverás a interferir en mi carrera en el futuro. Y en cuanto a Rebecca. Dudé un momento, con el dolor de la traición aún presente. Bueno, ustedes dos sin duda se merecen el uno al otro. Pueden tenerse el uno al otro. Kevin me observó un buen rato, probablemente intentando determinar si estaba fanfarroneando. Finalmente, asintió lentamente. Tendremos que discutir los detalles, pero creo que podemos llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. Extendió la mano, una oferta de tregua temporal. La ignoré deliberadamente. No confundas mi oferta con un perdón, Kevin. Nunca olvidaré lo que hiciste. Simplemente elijo dejar esta situación con la mayor dignidad posible. Me giré para irme, pero me detuve y añadí, por cierto, puedes informar al consejo que no estaré presente durante el resto de la celebración. Creo que ya he tenido suficiente fiesta por hoy. Caminé hacia mi coche, ignorando los mensajes que empezaron a llegar a mi teléfono, probablemente Rebecca me buscaba. Conduje hasta un hotel cercano y reservé una habitación para pasar la noche. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo sucedido y para planificar mis próximos pasos. Mientras yacía en la cama del hotel, mirando al techo, una extraña calma me invadió. A pesar de todo lo que había perdido esa noche, sentí que, de alguna manera, había recuperado algo mucho más valioso, mi integridad. A la mañana siguiente, cumplí exactamente lo prometido. Llegué a Gerais a las 7:30, antes que la mayoría de los empleados, para limpiar mi escritorio y preparar mi carta de renuncia. Kevin llegó poco después, con aspecto de haber dormido tan poco como yo. Hablamos brevemente en su oficina para ultimar los términos de mi despido. Fiel a su estilo, intentó renegociar, ofreciendo 6 meses de salario en lugar de 1 año. Me mantuve firme, recordándole en silencio lo que estaba en juego. Al final, cedió a todas mis exigencias, aunque claramente resentido por ello. Cuando dejé Gerais por última vez, cargando una caja con mis pocas pertenencias, sentí una mezcla de emociones, tristeza al final de una década, rabia por la doble traición sufrida, pero también una extraña sensación de liberación. Durante años,
Me había definido por mi trabajo, por mi matrimonio, por una visión del éxito que ahora me daba cuenta de que era superficial y vacía. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, era libre de redefinir quién era y qué quería de la vida. Cuando llegué a casa, no me sorprendió encontrar a Rebecca desaparecida. Su ropa seguía en el armario, sus productos de belleza en el baño, pero obviamente había decidido no volver después de la fiesta. Supuse que estaría con Kevin, probablemente averiguando cómo gestionar su nueva dinámica ahora que yo ya no estaba en la ecuación. Decidí no esperarla. En vez de eso, empecé a empacar mis propias cosas. No me llevé mucho, solo ropa, algunos libros, fotos de mi familia, retirando con cuidado a Rebecca de todas ellas, y documentos importantes. El resto, la casa, los muebles, los aparatos electrónicos caros, lo dejaría atrás. Al fin y al cabo, eran solo cosas, y empezaba a darme cuenta de lo poco que importaban las cosas. Esa misma tarde, contacté con una abogada especializada en divorcios. Jennifer Blackwell tenía fama de ser implacable, sobre todo en casos de infidelidad. Le expliqué mi situación detalladamente, incluyendo mis sospechas de que Rebecca había desviado dinero a inversiones personales con la ayuda de Kevin. Jennifer escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y determinación. Sr. Thompson, basándome en lo que me ha dicho, tenemos un caso sólido de divorcio que protegerá sus intereses. La infidelidad de su esposa, especialmente con su supervisor directo, sumada a una posible mala praxis financiera, nos da varias herramientas para negociar un acuerdo favorable. En los días siguientes, descubrí que Rebecca había retirado más de $300,000 de nuestras cuentas conjuntas durante los últimos 2 años. Dinero que, según Jennifer, tendría derecho a recuperar en el proceso de divorcio. También descubrí que Rebecca había abierto cuentas secretas a su nombre, donde aparentemente acumulaba fondos para una vida sin mí, o quizás una vida con Kevin. Lo irónico fue que, aunque planeaba dejarme, seguía gastando mi dinero en lujos y extravagancias, sin que al parecer le viera ninguna contradicción. Rebecca finalmente me contactó 3 días después de la fiesta. No por teléfono ni en persona, sino por correo electrónico, un gesto que demostraba lo distante que se había vuelto nuestra relación. En el correo, intentó justificar sus acciones, culpando a mi dedicación al trabajo, mi supuesta negligencia emocional y un sinfín de otras supuestas fallas mías. No hubo disculpa, solo una declaración tajante de que nuestro matrimonio había terminado de forma natural, y que ella había encontrado la felicidad en otro lugar. Concluyó diciendo que su abogado se pondría en contacto conmigo para hablar sobre los términos del divorcio. Respondí con una sola frase: Jennifer Blackwell, de Blackwell Legal Associates, lleva mi caso. Por favor, diríjale toda comunicación futura. Añadí la información de contacto de Jennifer y nada más. No mencioné las cuentas secretas, la malversación de fondos ni el hecho de que sabía mucho más sobre sus traiciones de lo que ella creía. Jennifer me había aconsejado que guardara esta información para encubrir las negociaciones. Durante las siguientes semanas, alquilé un pequeño apartamento en el centro de Boston y empecé a buscar un nuevo trabajo. Fue más difícil de lo que esperaba. A pesar de las buenas referencias que Kevin me había prometido, descubrí que, de hecho, estaba saboteando sutilmente mi búsqueda. No había nada explícito, era demasiado listo para eso, pero recibí comentarios de varias entrevistas que sugerían que había preocupaciones no especificadas sobre mi repentina salida de Geraisen. Fue frustrante, pero no inesperado. Kevin estaba jugando su juego, poniendo a prueba mi determinación. Tras casi 2 meses de búsqueda infructuosa, decidí cambiar de estrategia. En lugar de buscar empleo en grandes instituciones financieras, empecé a explorar oportunidades en empresas más pequeñas, startups y consultoras independientes. Fue durante una de estas búsquedas que conocí a Robert Chen, un antiguo compañero de Geraisen que había dejado la firma 3 años antes para fundar su propia consultora especializada en gestión patrimonial para inversores minoristas. Siempre nos habíamos llevado bien, y parecía realmente contento de saber de mí. Quedamos en almorzar y, tras unos minutos de conversación informal, Robert fue directo al grano. Escuché rumores sobre tu salida de Geraisen. Decían que estabas investigando irregularidades. ¿Es cierto? Dudé un momento, debatiendo cuánto revelar. Finalmente, me decidí por la honestidad.
Sí, encontré pruebas de manipulación contable, posible blanqueo de capitales. Kevin estaba en el centro de todo. Robert asintió, sin parecer sorprendido. Sospeché algo así cuando estuve allí. Había números que simplemente no cuadraban, clientes que nunca había conocido personalmente, transacciones que se procesaban fuera del sistema normal. Fue una de las razones por las que me fui. Seguimos hablando, compartiendo nuestras experiencias en Geraisen, y poco a poco me di cuenta de que Robert tenía una propuesta en mente. Finalmente, tomando un café, la presentó: estoy ampliando la consultoría, Michael. Busco a alguien con tu experiencia e integridad para dirigir nuestra nueva división de análisis de inversiones. El salario sería inferior al que ganabas en Geraisen, podemos ofrecer $180,000 al año para empezar, pero hay potencial de crecimiento significativo a medida que ampliamos nuestra base de clientes. Y lo más importante, sería un entorno sin los compromisos éticos que has enfrentado recientemente. La oferta era tentadora. Más baja de lo acostumbrado, sí, pero después de meses de desempleo, cualquier sueldo fijo sería bienvenido. Además, trabajar para una empresa más pequeña y ágil, donde la ética no era solo una palabra en un informe anual, sino un principio operativo diario, me parecía atractivo. Acepté ese mismo día. Robert sonrió, genuinamente complacido. Bienvenido a bordo, Michael. Creo que este es el comienzo de una colaboración muy productiva. Mientras mi vida profesional comenzaba a estabilizarse, el proceso de divorcio seguía avanzando lentamente. Rebecca había contratado a un abogado de renombre, claramente pagado por Kevin, quien intentó argumentar que tenía derecho a la mitad de nuestros bienes, incluyendo mi reciente acuerdo con Geraisen. Jennifer, fiel a su reputación, contraatacó con contundencia, presentando pruebas de la malversación financiera y la prolongada infidelidad de Rebecca. La situación dio un giro inesperado cuando Jennifer descubrió que Kevin se había separado recientemente de su esposa, Catherine. Al parecer, Catherine había descubierto su romance con Rebecca y decidió poner fin a su matrimonio de 22 años. Y lo que es más importante para mi caso, Catherine estuvo dispuesta a testificar sobre la relación entre Kevin y Rebecca, confirmando que había comenzado al menos 2 años antes, mientras ambos aún estaban casados. Fue la confirmación externa que necesitábamos para reforzar nuestro caso. El divorcio se formalizó 6 meses después de aquella fatídica noche en el estacionamiento. En el acuerdo final, conservé la mayor parte de mis bienes, recuperé los $300,000 que Rebecca había malversado, con intereses, y quedé exonerada de cualquier obligación de pensión alimenticia. Rebecca conservó algunas joyas y accesorios de lujo que había comprado con mi dinero, pero tuvo que renunciar a la casa y a casi todo lo demás. Fue una victoria significativa, aunque el coste emocional fue considerable. Curiosamente, durante todo el proceso de divorcio, nunca volví a ver a Rebecca en persona. Toda la comunicación era a través de abogados. Me enteré por conocidos en común de que ella y Kevin se habían mudado a un lujoso apartamento en Back Bay, aparentemente continuando su relación ahora que ambos eran libres. Una parte de mí quería sentir satisfacción imaginando el inevitable momento en que Rebecca descubriría la verdadera personalidad de Kevin. Después de todo, un hombre que te engaña probablemente también te engañará. Pero, para mi sorpresa, descubrí que ya no me importaba. Rebecca y Kevin formaban parte de un capítulo cerrado en mi vida. En mi nuevo puesto en la consultora de Robert, encontré una satisfacción profesional que había perdido en los últimos años en Geraisen. Trabajamos principalmente con propietarios de pequeñas empresas, profesionales independientes y familias de clase media que buscaban seguridad financiera, no con los millonarios y multimillonarios que habían sido el enfoque de Geraisen. Los clientes eran más accesibles, más agradecidos por nuestro asesoramiento, y era profundamente gratificante ayudar a la gente común a desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas personales. Al adaptarme a mi nueva vida, también comencé a reconstruir mi vida personal. Me mudé de mi apartamento temporal a un modesto pero cómodo apartamento cerca de la oficina. Volví a correr, algo que había descuidado durante mis años más intensos en Geraisen. Reencontré con viejos amigos que había descuidado mientras estaba inmerso en la cultura del exceso de trabajo. Y poco a poco, comencé a redescubrir quién era Michael Thompson cuando no lo definían ni su trabajo ni su matrimonio.
Aproximadamente un año después de dejar Geraisen, recibí una llamada inesperada de Catherine, la ex esposa de Kevin. Quería verme para hablar de un asunto de interés mutuo. Curioso, acepté verla en un discreto café, lejos del distrito financiero. Catherine era una mujer elegante de unos 45 años, con una presencia serena y decidida que inspiraba respeto de inmediato. Tras unas breves formalidades, fue directa al grano. Michael, estoy trabajando con la SEC en una investigación sobre las prácticas financieras de Geraisen. En concreto, sobre las actividades de Kevin. Esto me pilló desprevenido. Sabía que Kevin estaba involucrado en actividades cuestionables, pero no esperaba que se estuviera llevando a cabo una investigación federal. Los investigadores están especialmente interesados en tu tiempo como director de inversiones. Creen que podrías tener información valiosa. Catherine me miró fijamente a los ojos. Sé que probablemente quieras olvidar todo esto, pero me gustaría que consideraras cooperar con la investigación. Pensé en el trato que había hecho con Kevin, la promesa implícita de guardar silencio a cambio de mi salida pacífica. Pero luego pensé en todos los inversores que seguían confiando su dinero a Geraisen, sin saber de las manipulaciones que se llevaban a cabo entre bastidores. ¿Qué necesitarían exactamente de mí?, pregunté. Catherine sonrió, como si ya supiera mi respuesta. Cualquier documentación que pueda tener sobre transacciones irregulares, testimonios sobre prácticas que haya presenciado, nombres de otros empleados que pudieran haber estado involucrados o que pudieran haber tenido conocimiento. ¿Tendría que testificar? ¿Mi nombre se haría público? Estaba reconstruyendo mi vida, mi carrera, y no estaba segura de querer involucrarme en un escándalo financiero de alto perfil, ni siquiera como testigo colaborador. Catherine negó con la cabeza. En esta etapa, tu participación sería confidencial. Los investigadores están recopilando información, construyendo su caso. Puede que nunca llegue a un juicio público si Kevin y los demás involucrados aceptan un acuerdo con la fiscalía. Lo pensé un momento y luego tomé una decisión. Ayudaré. Tengo copias de todos los documentos que encontré, notas de conversaciones, fechas, cantidades. Les contaré a los investigadores todo lo que sé. Catherine parecía genuinamente aliviada. Gracias, Michael. Eso podría marcar la diferencia. Kevin no es el hombre con el que pensé que me había casado. Lo que nos hizo personalmente fue terrible, pero lo que hizo profesionalmente, usando la confianza de los clientes para su propio enriquecimiento, es simplemente imperdonable. Asentí, comprendiendo completamente su sentimiento. Si me permite preguntar, ¿cómo está Rebecca? ¿Sigue con él? Catherine sonrió con tristeza. Que yo sepa, sí. Pero no por mucho tiempo, sospecho. Kevin es increíblemente encantador hasta que ya no le es útil, y entonces se convierte en un extraño de la noche a la mañana. Rebecca probablemente lo descubrirá pronto, si es que no lo ha hecho ya. Durante las siguientes semanas, cooperé plenamente con los investigadores de la SEC. Les proporcioné todos los documentos que había recopilado, pasé horas en entrevistas detallando lo que sabía y ayudé a identificar patrones específicos de transacciones cuestionables que habían pasado desapercibidas para ellos. Todo el proceso se mantuvo en estricta confidencialidad, como prometí. Robert, mi nuevo jefe, fue sorprendentemente comprensivo cuando necesité tiempo para estas reuniones, aunque nunca le expliqué exactamente qué estaba haciendo. 6 meses después, saltó la noticia. Kevin Matthews, director ejecutivo de Geraisen Financial Partners, había sido acusado de fraude, blanqueo de capitales y otras infracciones financieras. El escándalo ocupó las portadas de los principales periódicos financieros, detallando una trama que duró años y que había malversado millones de dólares de los inversores. Mi nombre nunca se mencionó públicamente, pero recibí una discreta llamada telefónica de uno de los investigadores informándome que mi cooperación había sido fundamental en el caso. Kevin finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de cargos reducidos a cambio de una sentencia más corta, 5 años de prisión en lugar de los 20 que podría enfrentar. Geraisen sobrevivió al escándalo, aunque con su reputación gravemente dañada y bajo una nueva administración. En cuanto a Rebecca, me enteré por Catherine de que había roto con Kevin poco antes de su acusación, supuestamente porque él había empezado a mostrar su verdadera naturaleza dominante y manipuladora. Sin la fortuna de Kevin,
que fue confiscada en gran parte como parte de su acuerdo con la fiscalía, y sin mi apoyo financiero, se vio obligada a vender la mayoría de sus bienes de lujo y mudarse a un apartamento mucho más modesto. Había cierta poesía en esta caída, aunque no sentí ninguna alegría genuina en su desgracia. Hoy, 3 años después de aquella noche en el estacionamiento, mi vida es casi irreconocible comparada con la de antes. La consultora de Roberta Prosperado, en parte gracias a la fuga de clientes de Geraisen tras el escándalo, muchos de los cuales me siguieron al enterarse de mi incorporación al equipo. El año pasado me ascendieron a socio, con un paquete de participación en las ganancias que compensó con creces la reducción salarial inicial. Y lo más importante, ahora encuentro un verdadero sentido a mi trabajo, ayudar a personas reales a alcanzar la seguridad financiera mediante métodos éticos y transparentes. En mi vida personal, conocí a Julia, profesora universitaria de literatura inglesa, a través de un grupo local de corredores. Nuestra relación evolucionó de forma lenta y natural, basada en intereses compartidos y valores comunes, no en atracciones superficiales ni consideraciones materiales. Llevamos 1 año juntos y recientemente empezamos a hablar de un futuro en común. Es una relación completamente diferente a la que tenía con Rebecca, honesta, de apoyo mutuo y fundamentalmente sana. A veces, cuando reflexiono sobre todo lo sucedido, me doy cuenta de que ese momento devastador en el estacionamiento, viendo a mi esposa y a mi jefe traicionar mi confianza, fue, paradójicamente, uno de los momentos más importantes y potencialmente positivos de mi vida. Fue el catalizador que me obligó a reevaluarlo todo, mis valores, mis prioridades, la definición de éxito que había adoptado sin cuestionamientos. La traición me costó caro a corto plazo, pero me liberó de un matrimonio tóxico y de una carrera que poco a poco erosionaba mi integridad. Si pudiera retroceder en el tiempo y evitar ese dolor, ¿lo haría? Sinceramente, no estoy seguro. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. La traición no me mató, aunque por un tiempo lo sentí así. En cambio, me obligó a crecer, a redefinirme, a descubrir una fuerza interior que desconocía. Es una lección que llevo conmigo cada día. A veces, lo que parece el peor momento de tu vida es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. Si has llegado hasta aquí, probablemente te hayas dado cuenta de que las relaciones no siempre son como las imaginamos, ¿verdad? En este canal encontrarás un espacio seguro donde historias reales como la mía se cuentan sin juicios. Estas historias te conmoverán, te harán reflexionar y quizás incluso te ayuden a comprender mejor tus propias experiencias. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este video y comparte en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar o qué harías en mi lugar. Forma parte de esta comunidad donde cada historia cuenta y donde siempre eres bienvenido. Gracias por escuchar.